Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Después de estar 26 horas sin presidente, Francisco Sagasti asumió la titularidad del Ejecutivo en Perú. Sagasti, de 76 años, fue elegido presidente del Congreso, por lo que constitucionalmente le corresponde ocupar la presidencia peruana. Así, en solo 7 días, Perú tuvo 3 mandatarios. Martín Vizcarra, quien inició su gobierno en marzo de 2018 y fue destituido hace una semana, acusado de supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador del departamento de Moquegua. Ese día, Manuel Merino asumió el poder y miles de manifestantes salieron a las calles, pues la ciudadanía estaba en contra de la destitución de Vizcarra. La violenta represión del gobierno contra manifestaciones dejaron 2 muertos y numerosos heridos. 5 días después de asumir la presidencia, Merino renunció y hoy es investigado por abuso de autoridad y homicidio doloso. Ayer, con el voto de 123 de los 97 legisladores peruanos, Sagasti fue electo para gobernar hasta julio de 2021. Sagasti es miembro del Partido Morado, fundado apenas en 2017 y considerado de centro liberal. Este fue el único partido que votó en contra de la destitución de Vizcarra. Al hablar ante el Congreso, dijo que todo el Perú está en duelo, tras la muerte de 2 jóvenes en defensa de la democracia. Y es que fueron precisamente los jóvenes quienes encabezaron estas protestas para salvar lo que alguien ya calificó como la agonía de la democracia peruana. ¿Qué debería hacer México frente a todo esto? ¿Deberíamos opinar o no meternos? Es un país hermano de América Latina. ¿Cómo ves el tema, Estefanía? ¿Y va a tener solución pronto o no? Pues recuerda un poco al 2001 en Argentina, que tuvo 6 presidentes en una semana, más o menos, y que obviamente genera una desestabilidad, pero además descontento social, y así como en Argentina fue la juventud la que hizo el cambio, que después vino Néstor Kirchner con un momento importante democrático e histórico, pues aquí también podría parecer que es la nueva generación, la generación joven, la que trae estas ganas de modificar las cosas, y que además yo creo que han puesto el punto sobre la I, que es muy importante. ¿Dónde está el problema de esto? Y el problema de esto es el Congreso. Yo creo que esto fue un golpe parlamentario, precisamente porque el Congreso, sin dar ninguna garantía, sin investigar primero, sin que tuviera que presentarse el presidente a la Fiscalía, sin que se formaran pruebas, y sobre todo con el poder que tiene el Congreso, que no depende de su decisión, que se tenga que ratificar por otro lado, y que no haya ningún tipo de certeza, que no sea la decisión pura y dura del Congreso, pues sí habla mucho de que quien tenga la mayoría manda. Y en este caso, quien tiene la mayoría, pues es la ultraderecha del partido fujimorista, que no estaba muy contento con que Vizcarra tomara decisiones que les perjudicara, porque justo está pasando algo similar como la oposición acá, donde se están dando sus baños de pureza diciendo, claro, es que eso son contra la corrupción, cuando la misma bancada peruana tiene muchas personas corruptas dentro de sus partidos, y que no han querido hacer nada para transformar, digamos, esta idea de hacia dónde va el Perú después de recuperarse con el caso de Brecht, porque digamos que Perú fue uno de los primeros países en tomar cartas sobre la mesa en este caso, en que México todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con este gran caso de corrupción. Y de Brecht, que tocó todos los países de Latinoamérica, por lo menos la mayoría. Y entonces lo que está haciendo esta mayoría de ultraderecha es pues tratar de proteger sus privilegios, y lo que quieren hacer es que no se transformen las cosas, y que quiere decir que Vizcarra iba de alguna manera contra el poder económico, iba de alguna manera contra estos casos de corrupción que trastocaban también a los líderes de los que hoy están en la bancada y que decidieron tomar esa decisión. Y aquí creo que hay 2 cosas importantes. Uno, el sentir de la gente. Y el sentir de la gente era de disgusto, y era que no podía ser posible que el Congreso otra vez tomara una decisión, un Congreso tan deslegitimado, un Congreso que se ha utilizado para pagar favores políticos. La decisión de desestabilizar al país otra vez y de poner a quien quisieron, también a alguien del partido AP, que es de ultraderecha desde hace muchísimo tiempo, que representaba regresar al pasado en muchos sentidos, y que eso generó el descontento, y que respondió como responde la ultraderecha, a golpes, y así como lo ha hecho durante mucho tiempo. Y la otra es la falta de crítica que hay de los organismos internacionales. Yo creo que si tenemos la habilidad, todas las personas de todos los días hablar de Venezuela, todos los días hablar de Venezuela, todos los días hablar de Maduro, lo que está pasando en Venezuela, pero nadie puede decir cuando hay golpes de Estado en otros lados, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un problema del criterio de las instituciones internacionales que nos están fallando en este momento, porque parece que termina entre plática entre países latinoamericanos. Bien. Punto o contrapunto, Martín. No, punto, es que estoy de acuerdo, nada más que creo que es más
O sea, una, me sorprende muchísimo y me da mucho gusto que sí, los jóvenes hayan salido a las calles precisamente para defender una cosa que parecería muy abstracta aquí en México, que fue pues, la división de poderes y no entrometerte en lo que no te importa, porque lo que pasó es que a Vizcarra se le acusaba de casos de corrupción que tienen que ver, todo tiene que ver con Odebrecht, todos los caminos llevan a Odebrecht en toda América Latina. Entonces se le estaba acusando de eso, la fiscalía puede actuar, pero el Congreso se adelanta en un golpe parlamentario y lo destituye bajo una causal totalmente estúpida de incapacidad moral permanente, que quién sabe qué significa eso. Pero obviamente esto tiene un antecedente, ¿no? O sea, primero Pedro Pablo Kuczynski fue el que dimitió, que era presidente, y por eso supe Vizcarra. Y luego había una oposición recalcitrante, efectivamente, de la derecha fujimorista, no podía hacer nada Vizcarra, y en septiembre disuelve al Congreso. Disuelve al Congreso, se tilda inconstitucional, el Tribunal Constitucional dice que sí estaba bien la medida, y a partir de allí se desata una crisis política que desemboca en esto. Y sí, el tener 3 presidentes en una semana, pues te habla de una situación muy precaria en donde sí está en juego la estabilidad democrática. Ahora parece que este presidente puede llevar las aguas tranquilas, pero sí, o sea, yo creo que debemos de ver este ejemplo de que la democracia no es una cosa dada, se tiene que cuidar y tiene equilibrios muy frágiles y debes de tener guardianes de las reglas escritas y de las no escritas, ¿no? De ambas. Yo creo que, o sea, tomarlo como lo que puede pasar también por la corrupción, ¿no? Y cuando no se atiende a la corrupción correctamente, también es algo que yo creo que debemos de ver pues muy, muy detenidamente. Ana, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que yo esperaba, no sé, escuchar como otra clase de cosas, porque al final, si a Martín Vizcarra se le está acusando de presuntos sobornos a cambio de licitaciones públicas cuando fue gobernador de Moquegua, pues creo que realmente entonces tendríamos que aplaudir, porque esto va en consonancia con el discurso de la Cuarta Transformación contra la corrupción. Yo creo que todos aquellos gobernantes o autoridades que tengan que ver con esta clase de actos, pues de entrada tendrían que dimitir, pues una vez que los descubren. Entonces yo creo que la pregunta inicial era cuál tendría que ser la postura de México. Pues creo que en este caso, pues nos tenemos que mantener muy al margen, en el sentido de saber, o sea, si va detrás la corrupción, y por eso esa inestabilidad política, porque, o sea, si aquí se quejan de la represión, pues sí los invito justamente a ver las imágenes del fin de semana, de la manera en la que están tratando a los manifestantes. Creo que ahí sí también sí se violó los derechos humanos de varios de ellos, pues sobre todo en el tema como de las armas que utilizaban o de las luces que estaban utilizando para dispersarlos. Entonces se supone desde el 2000 ningún presidente peruano ha logrado controlar más del 40% de las curules en el Congreso, pero, o sea, es decir, esta inestabilidad pues creo que sí está pues dejando ver que el pueblo peruano pues tiene muchas cosas por resolver. Yo no veo mal que hayan quitado a Martín Vizcarra en términos de la incapacidad moral que critica Martín, porque sus leyes vienen desde 1839 y ahí dice que genuinamente cuando incurra en actos que sean como que muestren algún alegato para la integridad de los individuos en términos de que pueda ejercer o no un cargo público, pues es así como pues están justificando el tema de los sobornos. Ahora tendríamos que preguntarnos si esto es decir, como avanzar en más investigaciones para el castigo de los sobornos a cambio de licitaciones públicas, y esperar que ahora pues el nuevo gobernante no caiga en estos patrones de corrupción que se ven pues en los actores peruanos. Bien. Doctor Encinas. No, pues imagínense, bajo la figura de la incapacidad moral, no hubiéramos tenido presidentes desde Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto en este país. Creo que lo de Perú es la reedición de un capítulo más de un fenómeno que ha sido muy recurrente en la región, de los juicios políticos a Dilma Rousseff para destituir a un gobierno democráticamente electo. Lo mismo pasó con Lugo en 2012, un gobierno emanado de un proceso progresista, también destituido por los poderes fácticos con influencia en los parlamentos. En Ecuador, la figura más importante de la oposición, Correa, no puede pisar el expresidente de su propio país porque en ese momento lo aprehenderían porque le han inventado un sinnúmero de delitos. Y es este fenómeno que se llama el lawfare, y es la persecución, más bien el uso indebido de mecanismos legales, dan la apariencia de institucionalismo y de respetar los procedimientos, pero que se utilizan con el fin de perseguir a un adversario político y de inhabilitarlo políticamente. Y eso es lo que está pasando ahora en Perú, bajo esta causal
de incapacidad moral, pues está revirtiendo una decisión democrática. Finalmente, en democracia tiene que ser el pueblo quien pone y el pueblo quien quita. Y los peruanos, el pueblo peruano eligió que Vizcarra sería su presidente durante un periodo delimitado, y lo que está haciendo el Parlamento es recortarlo en contra de la voluntad democrática. Yo no creo que pueda haber algo por encima de esa voluntad popular. Ahí, por ejemplo, los parlamentarismos tienen sistemas menos rígidos que los presidencialismos para resolver crisis institucionales o crisis entre poderes, como puede ser la moción de censura, pero creo que los presidencialismos en la región sí tendrían que pensar en cómo destrabar estas crisis institucionales, y una alternativa es introducir lo que ya tenemos aquí en México, sí, que a la mitad del mandato se le consulte a través del mecanismo de revocación del mandato al pueblo si quiere que el presidente continúe o no. Pero estas cosas de inventarse o de invocar una cuestión irregular del año 2013 y traerla a la fecha me parece sumamente delicado, y la revisión de estos mecanismos de persecución política a través del lawfare. Vi la mano levantada de Martín, adelante, por favor. Sí, nada más porque ahí, para que tengan cuidado los de Morena, porque les puede salir el tiro por la culata, porque de incapacidad moral permanente a una pregunta que dice ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, bla, 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 de la pregunta y la consulta? Es exactamente lo mismo, no dice nada. Y también ahorita lo que se está defendiendo en el Perú es el debido proceso, y lo que estamos poniendo en consulta aquí es el debido proceso. Entonces es una contradicción que nada más ahí digo, tengan cuidado. Bien. ¿Alguien más quiere cerrar con un comentario a este bloque o nos vamos a la pausa? Bien. Yo nada más diría que es absurdo comparar una consulta a expresidentes que a todas luces tienen cosas que se les cuestionan, que un proceso antidemocrático como el que está viviendo el Perú, que tiene ayuda del Parlamento. Creo que hay dos cosas ahí que no me hacen sentido en la comparación. Aquí también tuvo ayuda del Parlamento y de la Corte. No, pero la gran diferencia es que aquí estás hablando de la destitución de un gobierno en funciones, y la otra... Aquí no se sabe de qué estás hablando. Llamar a rendir cuentas por el desempeño del gobierno. Entonces ustedes están justificando la corrupción de Vizcarra. Bueno, ¿cierras con un último comentario, Alejandro? No, lo que comentaba, que la única diferencia, o sea, que yo creo que sí hay grandes diferencias entre los dos procesos. Aquí se está destituyendo a un gobierno en funciones, en el caso de Perú, y en el caso de México se está convocando a la gente a hacer una revisión sobre gobiernos del pasado, y me parece que eso tiene más que ver con un ejercicio de verdad histórica y de rendición de cuentas, pero que no tiene efectos en cómo están constituidos los poderes políticos en la actualidad. Bien, bueno, con ese tema, con ese comentario cerramos este bloque, hacemos una pausa y al regreso la despedida de los y las panelistas y la paparrucha de esta noche. No te vayas.